Dios les bendiga, hermanos. Hoy quería hablar sobre un tema que he estado pensando mucho últimamente y es el estorbo más grande para la conversión. Yo sé que hay muchos estorbos para la conversión. Tal vez un estorbo muy grande sería los prejuicios que uno siente en contra de la Iglesia Católica antes de hacerse católica. Y ese sí es un estorbo muy grande. Es muy difícil vencer los prejuicios que alguien tiene. Pero yo creo que después de estar trabajando en este apostolado por más de un año y también pensando en mi propia conversión, yo creo que hay un estorbo aún más grande. Y ese estorbo es el miedo. Se produce mucho miedo cuando alguien va en su proceso de conversión. Y después de estar hablando con algunas personas, pensé que iba a ser bueno tratar este tema. Y ese miedo que uno se siente en su proceso de conversión también se puede sentir en cualquier paso de fe que alguien está a punto de tomar. Entonces, ese video espero que sea de ayuda no solo para los hermanos separados que están en su proceso de conversión, pero también para los hermanos católicos que tal vez están a punto de tomar una decisión que requiere fe. Pienso que ese video también puede ser de ayuda en ese sentido también. Antes de empezar, me gustaría hablar un poco de G.K. Chesterton. Él era un convertido de Inglaterra y él habla de tres fases de conversión. Y me acuerdo cuando yo estaba leyendo ese libro de Chesterton y estaba leyendo esa parte, me acuerdo muy bien identificarme mucho con esas fases, esas etapas de conversión. Y quería compartirles porque estoy segura que si hay algún hermano que está estudiando el catolicismo o que ya es convertido, también se puede identificar con estas fases, estas etapas de conversión. La primera etapa de conversión es cuando desde una distancia te das cuenta que se dicen injusticias y calumnias acerca de la Iglesia Católica. No tienes ni la más mínima intención de hacerte católico, pero al menos quieres tratar a la Iglesia con un poco de justicia. Es lo que tal vez te llama la atención hacia la Iglesia Católica. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, cuando no solo te haces consciente de las falsedades que se dicen sobre la Iglesia Católica, que son muchas, pero te das cuenta de la cantidad enorme de verdad que contiene la fe católica y te emocionas al descubrirla. Yo me puedo identificar mucho con eso, que al principio cuando empezamos a leer y aprender sobre la Iglesia Católica, me acuerdo sentir esa emoción. Wow, yo no sabía eso. Wow, muy interesante las cosas que estoy aprendiendo. Y yo creo que hay muchos que empiezan a estudiar sobre la fe católica y empiezan a darse cuenta de verdades que no sabían. Se emocionan. Es una etapa de emoción. Pero la tercera etapa, la más cierta y la que más miedo da. Cuando haces todo lo posible para no convertirte. Cuando te das cuenta que tienes que hacer algo con todo lo que estás aprendiendo. Pero te da muchísimo miedo dar el paso. Y por eso quiero hablar del miedo el día de hoy. Porque esa tercera etapa de conversión es la etapa cuando te das cuenta, estoy aprendiendo mucho, pero ¿qué voy a hacer con todo lo que estoy aprendiendo? Entonces me gustaría hablar de tres miedos que uno se siente en su proceso de conversión. El primer miedo
es de perder estabilidad económica. El segundo miedo de equivocarse o de estar engañado. Y el tercer miedo, el miedo de rechazo, lo cual yo creo que es el miedo más fuerte, al menos en mi caso. El miedo de rechazo, especialmente para alguien que creció en una iglesia protestante o en un hogar ateo. Vas a recibir mucho rechazo de los amigos y de la familia. El primer miedo de perder estabilidad económica. Eso se aplica más para las personas que trabajan en la iglesia, que tienen su carrera en la iglesia. Eso se aplica un poco a mi testimonio porque yo había ido a la Universidad Bautista para prepararme para trabajar en la iglesia y las escuelas bautistas. Entonces yo había pasado 4 años preparándome para trabajar en la iglesia bautista. Entonces sí me pasó por la mente en mi conversión qué voy a hacer con esa carrera que tengo. Yo no tengo la preparación para trabajar en un ambiente católico. Estoy preparada para trabajar en la iglesia bautista. Así son los pastores bautistas que empiezan, o de cualquier denominación, que empiezan a descubrir la fe católica. Les da miedo perder su trabajo. ¿Qué van a hacer? Me acuerdo de escuchar un testimonio de un pastor de California. Y él ganaba bien, pues tenía su carrera ya completamente estable. Y pues empezó a descubrir la fe católica y un día se dio cuenta que me voy a tener que hacer católico. ¿Qué va a implicar para mi familia? Tenía familia, hijos, tenía casa que estaba pagando. ¿Qué iba a hacer? Estaba dispuesto a dejar toda su estabilidad económica que tenía para seguir a Cristo, y da miedo. Y lo que sucedió con él es que salió de su iglesia, se hizo católico, pero no crees que fue fácil. Él tuvo que hacerse mesero por un tiempo. Imagina ser pastor y estar acostumbrado a recibir, no sé, palabras buenas y tu sueldo y todo bien, y luego ponerte a servir mesas. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar ese paso de fe de no sabes qué va a suceder? Ese hombre, el que era pastor, no sabía qué iba a suceder, pero estuvo dispuesto a tomar el paso de fe sin saber, y que pues ahora él es apologista y ya él ahora ya ayuda a muchas otras personas. También no sé si han escuchado del cantante, canta en inglés, se llama John Michael Talbot. Él era un rockero que tenía éxito, tenía CDs y todo, tenía su carrera bien estable. Y pues Dios le llamó a la iglesia católica. Él dejó todo pensando que ya no iba a cantar. Dejó todo y ahora su música es la música, yo creo que la música más bonita que hay en la fe católica. Está en inglés, pero sus cantos son como oraciones, son muy bonitos, te ayudan mucho a acercarse más a Dios. Entonces ahora ya tiene su carrera otra vez, pero él tuvo que dejar todo, tuvo que tomar ese paso de fe. Y después Dios abrió otras puertas. Entonces tal vez tienes miedo de lo que no, de lo desconocido, que no sabes qué va a suceder. Pero deja todo a Dios. Y Dios se va a encargar. Siempre lo hace. Pensamos en el ejemplo de Abraham.
en la Biblia. Dios nada más le pidió que se fuera de su casa. No le dijo a dónde iba a ir y cómo iban a funcionar las cosas. Pero él descansó completamente en Dios y dejó que Dios lo guiara. Y Dios se encargó de él. Es un buen ejemplo, yo creo, que para las personas que están en su proceso de conversión. El segundo miedo. El miedo de equivocarse o de estar engañado. Eso es un miedo muy real. Especialmente si has crecido en una casa protestante o una casa no cristiana. Yo crecí en una casa pues bautista. Fui a la escuela toda mi vida. Todo lo que escuchaba era mi fe bautista. Y aún en la sociedad, todo va en contra de la iglesia. La historia que me enseñaron. Todavía a veces descubro cosas que, yo no sabía eso, porque me enseñaron una historia de una perspectiva no católica. Y ese miedo de equivocarse cuando te enseñan algo toda tu vida, y no solamente unas horas, no, toda tu vida, la sociedad, la escuela, la iglesia, todo te indica que la iglesia católica es mal. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que todo lo que escuchaste no estaba bien, que tal vez no dijeron toda la verdad hasta recibiste misinformación, es difícil vencer eso. Y es normal sentir ese miedo de tal vez me estoy dejando engañar. Y otra cosa, hace como un mes en la misa, leyeron un pasaje que me habló mucho, me recordó mucho de mi conversión, de nuestra conversión, mi esposo también. Se encuentra en Habacuc 2, 3 a 4. Dice así: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas del justo por su fe vivirá. Fue la parte que más me habló. Fue la parte que dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si una cosa puedo decir que un convertido tiene que tener en su proceso de conversión es paciencia. Y está relacionado con ese miedo de equivocarse. Tienes que estar seguro del paso que estás tomando es el paso correcto. Me acuerdo que sabiendo que la iglesia donde estaba mal, pero todavía no estando lista para entrar a la iglesia católica, estaba en medio. Y me acuerdo mucho pensar que, ¿cuándo voy a saber? Tomó 3 años y medio ese camino a la iglesia católica, es mucho tiempo. Y a veces sentía que no sé qué está sucediendo y querías tener respuestas, querías saber ya. Pero requiere muchísima paciencia. Dejar que Dios te vaya enseñando poco a poco, que poco a poco estás aprendiendo de la fe católica, dejando atrás malentendidos que tenías sobre la fe católica. Entonces yo creo que ese versículo es bueno para las personas que todavía no están convencidos de la fe católica, pero ya saben que donde estaban es mal, no es correcto.
Entonces ten paciencia. Como dice aquí, aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. De hecho, se siente como que si estás en medio de un desierto que no tienes rumbo, no sabes a dónde vas, no tienes nada claro. Pero aún si estás en medio de ese sentir, puedes saber que Dios tiene un plan, aunque no lo puedes ver. Nada más requiere paciencia. Y el último miedo que me gustaría hablar es el miedo del rechazo. Para mí ese era el miedo más fuerte que yo en mi conversión experimenté. Porque yo vengo de una familia anticatólica. Y siendo honesta, yo creo que el miedo del rechazo fue lo que me frenó al final de mi conversión. Tal vez no me di cuenta en el momento, pero yo le dije a mi esposo, no crees que me voy a ser católica, nunca. Y era una imposibilidad para mí, pero yo creo que lo que me motivó a sentir así fue el miedo de rechazo que iba a experimentar. Yo sabía que si le digo a mis amigos y a mi familia que me voy a ser católica, primero ni me van a creer. Y segundo, pues me van a rechazar, ya van a dejar de hablar conmigo, ya me van a mantener a una distancia. Yo no tengo amigas católicas, entonces me voy a quedar sin amigos. Y sí me dio mucho miedo. Ya cuando sucedió mi experiencia que tuve con el rosario, mi experiencia muy fuerte de la gracia que Dios me dio para entender lo hermoso de la fe católica. Ya que sucedió eso y empecé a realmente amar la fe católica, ya estaba en las clases de Rica, pero ya estaba lista, ya estaba convencida y lista para serme católica. Y cuando me di cuenta que realmente ya me iba a ser católica, yo dije, ay, voy a tener que decirle a mi familia, qué miedo. Hasta no pude dormir de tanto miedo que tenía, porque yo sabía que les iba a quedar de sorpresa para empezar y que no les iba a gustar para nada. Y sí, no pude dormir y lo dejaba, yo creo, por como 2 semanas. Y por fin un día me desperté y dije, hoy es el día que les voy a decir. Y sí, sucedió lo que imaginé iba a suceder. Que muchos amigos me pusieron a la distancia. Hasta algunas personas en mi familia ya no me quieren hablar. Y voy a ser sincera, sí por el lado humano, sí causa tristeza. Pero por el lado espiritual me causó un gozo que no había esperado. Yo había servido en la iglesia toda mi vida, especialmente ya de adulta. Y por primera vez, aunque yo había estado en la iglesia por primera vez en mi vida, pude entender los versículos que hablan de recibir rechazo o recibir palabras de rechazo de personas por causa de Cristo. Y me dio un poco de gozo. Wow, no siento como digna para recibir ese rechazo por causa de Cristo. Fue la primera vez en mi vida que había experimentado eso. Y fue, aunque por un lado es difícil sentir el rechazo, pero por otro lado, sabes que lo que estás haciendo es lo correcto. Pues dice en Mateo
5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces Jesús mismo dijo que somos dichosos, bienaventurados, dice, cuando eso sucede. Y la verdad, aunque uno sí tiene ese miedo del rechazo y sí se siente feo, pero nada más pensamos en Cristo, el rechazo que sintió Jesús en la cruz. Hasta él mismo dijo, ¿por qué me desampares? Y en una manera muy pequeña te puedes unir a la cruz de Cristo. Y es algo especial. Entonces sí vale la pena. También dice Jesús en Mateo 10:29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, por primera vez pude entender este versículo que dejas hermanos, hermanas, padre y madre, por causa de mí y del Evangelio. Yo pienso que ese versículo es muy bueno para los que están a punto de convertirse, pero que tienen miedo de eso. Leen, memorizan ese versículo. Dice, y la parte que más consuelo te da es que no solo vas a recibir que Dios te va a bendecir en el siglo venidero, pero también aquí, dice aquí, ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Esa parte está ahí en el versículo. Entonces, yo he visto esto, ya tengo casi 3 años siendo católica y ahora puedo ver que sí es cierto, Dios te da una nueva familia y tal vez vas a seguir con las persecuciones de amigos anteriores, familia, pero Dios de todos modos no te va a desamparar. Te va a proveer amigos, familia. Y no solo eso, es lo más importante, el final del versículo que dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, espero que este versículo sea de mucho ánimo. Yo sé que yo he hablado con personas que han practicado sobre esa tristeza que ellos han sentido en su proceso de conversión, que ya no tienen amigos. Entonces, para ustedes, quiero que lean ese versículo y que hasta memoricen este versículo. Y Dios está contigo. Dios te va a cuidar en esta vida y en la vida eterna. Y también quería compartir con ustedes un canto que me ayudó mucho en mi conversión, hasta tanto que me ayudó que me acuerdo el lugar donde estaba y el tiempo cuando primero escuché este canto. Este canto me ayudó mucho porque en el canto dice que vas a estar en un desierto, pero no morirás. Andarás lejos, sin rumbo, pero
Dios está en control. También habla, el mismo canto habla de que vas a recibir, que el hombre impío te va a maldecir. Pero en el coro del canto dice, no temas más, estoy contigo. Y nomás lo voy a cantar aquí por ustedes, pero que cierren los ojos y que escuchen las palabras. Y eso no es solo para las personas que están en su proceso de conversión. Tal vez eres un católico y Dios te está pidiendo que hagas algo que te hace sentir incómodo. Puede ser un paso de fe, puede ser ayudar a alguien, puede ser hacer algo, tal vez no tienes el dinero para hacerlo, puede ser que Dios te está pidiendo que evangelices a tu familia protestante, lo cual puede ser muy difícil. Hay muchas cosas que Dios nos pide y nos da esos miedos, nos da miedo de perder estabilidad, de equivocarnos, tal vez eso no es de Dios. El miedo más que nada, el miedo del rechazo, especialmente si estás evangelizando, vas a recibir el rechazo, es un hecho, pero Dios está contigo. Dios quiere que tengas fe, que descansas completamente en Él. Entonces quiero compartir este canto con ustedes. Cruzarás el desierto, pero no morirás. Andarás lejos y seguro, sin saber el destino. Hablarás en tierras extranjeras y ellos entenderán. Verás la faz de Dios y vivirás. No temas más. Yo voy contigo siempre. Ven, sígueme, y tú tendrás la paz. Dichosos los pobres, porque el reino de Dios es suyo. Dichosos los que lloran, un día reirán. Cuando el hombre impío te maldice por tu amor por mí. Dichoso, dichoso eres tú. No temas más. Yo voy contigo siempre. Ven, sígueme, y tú tendrás la paz. Quiero que esas palabras sean de mucha ayuda para ustedes, que sean de ánimo para ustedes. Gracias por escuchar. Espero con todo mi corazón que
que esa plática ha sido de ayuda para todos ustedes y los que están en su proceso de conversión. Nosotros estamos orando por ustedes. Nosotros rezamos el rosario. Y en nuestro rosario rezamos por ustedes. Y si nos han escrito, rezamos por ustedes por nombre. Y están en nuestros corazones. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Bye.